Hola chicos, estamos en la materia de probabilidad, vamos a la semana 2. Seguimos viendo lo que es la unidad 1, introducción a la probabilidad, y la unidad 1 se compone de 2 semanas, entonces después de terminar este tema ya vamos a estar preparados para programar el examen de la unidad 1. En esta semana 2 vamos a ver la asignación de probabilidades. La semana pasada se mencionaron los 3 enfoques, que es el enfoque frecuentista. En este caso vamos a ver el subjetivo y el clásico teórico. El enfoque subjetivo es corto, sin embargo el que nos va a llevar un poquito más de tiempo es el clásico teórico. Entonces el objetivo de esta clase es conocer tanto el enfoque subjetivo para asignar probabilidades según este enfoque, conocer la escala de probabilidad y distinguir entre un suceso seguro y un suceso imposible. También vamos a conocer el enfoque teórico o clásico y asignar probabilidades según este enfoque, distinguir entre resultados equiprobables y no equiprobables y conocer la regla de Laplace y aplicarla en la asignación de probabilidades de experimentos simples. En este caso de una etapa, más adelante vamos a ver otros tipos de etapas. Bueno, continuando con los tipos de enfoque, el subjetivo, hablándolo a grandes rasgos, antes de meterme más profundo, va a ser aquello que ustedes puedan colocar una probabilidad a partir de lo que ustedes conozcan del fenómeno. Aquí nos dicen que se va a definir como el número asignado para cuantificar la ocurrencia de un suceso según el grado de confianza o credibilidad que se tiene de que ese suceso ocurra. Hay que mencionar aquí que según la información con la que ustedes cuenten, puede ser nula o puede ser mucha. Por ejemplo, cuando hablan de fútbol, los fanáticos del fútbol podrían definir cuál es la probabilidad de que, no sé, que un lanzamiento de balón a mitad de cancha pues llegue a gol, o de esquina, o normal, o en penalti. Ellos, porque son fanáticos y saben del tema, o alguien de básquetbol o de golf, o etcétera. Pero alguien que no sepa, pues entonces aquí la cualidad subjetiva pues va a ser nula, ¿no? Va a ser ahí que sí a lo que le atine o a lo que Dios quiera. Entonces aquí va a contar mucho la cantidad de información que ustedes sepan de ese suceso, ¿no? Vamos a tener que la escala de probabilidad va a ser una escala que nos va a manejar como para manejar esta incertidumbre de en dónde posicionar en la probabilidad que pudiera tener este suceso. Entonces esta probabilidad va a ir desde el 0 hasta el 1. Recuerden que todas las probabilidades se van a manejar de 0 a 1, no hay probabilidades negativas y no hay probabilidades superiores a 1. Entonces, lo que nos mencionan aquí, en este párrafo, pues eso mismo, ¿no? Un experimento se va a asignar con una probabilidad de 0 a 1, asignándolo 0 cuando el suceso sea imposible de ocurrir, o sea, que nunca ocurra, o 1 que sea muy probable que ocurra. De esto sale que un suceso con probabilidad 0 se le va a llamar imposible, mientras que un suceso con probabilidad 1 se le va a llamar seguro. Entonces vamos a tener a los sucesos imposibles y a los sucesos seguros. Tenemos esta escala que se fijan va de 0 a 1, los cuales puede tener 4 opciones o 5 dígitos, ¿sí? Entonces todos estos dígitos nos van a marcar pues que el 0 es imposible mientras que el 1 es seguro. Todo lo que quede en medio pues es una probabilidad estándar que se puede manejar dependiendo el conocimiento que ustedes tengan. Eso es lo que habla el enfoque subjetivo. Y vamos a hacer algunas actividades en clase. Ahora vamos a hablar de lo que es el enfoque clásico teórico. En el primer enfoque en el que se plantea ya la probabilidad a partir de cálculos matemáticos. En este caso vamos a decir que esta probabilidad marca el todo o parte del todo, es decir, va a contemplar a todas las partes que tenga el suceso o el fenómeno. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una moneda, que fue lo que vimos la semana pasada, vamos a decir que al tener dos resultados, entonces vamos a tener nada más dos opciones. Al tener dos opciones, pues hay la posibilidad de que nada más caiga una de ellas. Por lo tanto, la probabilidad de águila puede ser de un medio y la probabilidad de sello puede ser de un medio. Si yo sumo ambas probabilidades, me tiene que dar 1, ¿sí? Yo, mientras contemple todas las probabilidades que puedan suceder, siempre la suma de todas ellas me tiene que dar 1. ¿Qué va a pasar con un dado? Vamos viendo. Aquí
Una disculpa. Voy a usar mi... Ah, miren, ahí quedó. Para poder rayar, ¿no? Es mi herramienta de recortes. Vamos a decir que en un dado, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cada uno de ellos va a tener una probabilidad de un sexto de ocurrir. Un sexto, uno de 6, uno de 6, uno de 6. Si yo sumo todos estos unos de 6, que es lo que me están pidiendo acá en la parte de abajo, disculpen si rayo feo, estoy con el mouse. Si sumo todos estos, nos va a dar 6 de 6, que esto es igual a 1. ¿Ok? Entonces, la suma de todos los posibles resultados que se puedan obtener, pues me va a dar 1. Vamos a tener que esta parte de todo va a ser usado tanto para una moneda como para un dado o algún objeto que tenga la misma posibilidad de ocurrir en todas sus opciones. Al tener eso, nosotros vamos a tener resultados a los cuales le vamos a llamar equiprobables. Mientras todos tengan la misma igualdad, vamos a decir que son equivalentes o equiprobables. Para cumplir con esta equiprobabilidad debemos de cumplir con ciertas condiciones, que es lo que se mencionaba, que tengan la misma proporción, deben de no estar cargados hacia un lado. Por ejemplo, si estamos en estas bolitas, pues que las 6 bolitas sean iguales y sean de un mismo color. Entonces todo eso nos va a dar una equiprobabilidad, ¿no? Lo mismo con el dado. Vamos a tratar de analizar esta parte de la equiprobabilidad con diferentes contextos como son las ruletas o vamos a ver bolsitas de canicas, etc. Entonces, hablando con el contexto de ruletas, vamos a ver la parte equiprobable y la no equiprobable. Vamos a imaginar que estas ruletas, o sea, estas ruletas con sus flechitas, dice, esta va a tener una equiprobabilidad, puesto que todo el círculo está formado por 4 secciones de misma área, ¿sí? O sea, está dividido en 4 perfectamente. Por lo tanto, independientemente a donde apunte, cada uno va a valer un cuarto. Voy a usar la herramienta de recortes para que se pueda rayar esto. A ver, no sé qué hice aquí. Ah, mira, aquí lo puedo mover. Ok, porque quiero ver algo al final, ¿no? En este caso, pues todos van a tener un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y la suma de todas ellas me va a dar 4 cuartos, que es igual a un entero. ¿Ok? Esto me va a dar igual a 1. Vamos a ver la siguiente parte. Va a cumplir con la equiprobabilidad porque todos van a estar seccionados de la misma manera. ¿Ok? Va a estar formado. Aquí sí es equiprobable, pero vamos a tener o vamos a empezar a hablar de los elementos. En este caso, independientemente de donde apunte la flecha, va a marcar un cuarto. Sin embargo, vamos a conocer una ventaja, en este caso de la probabilidad de 1. Ya no va a valer un cuarto, va a valer 2 cuartos. Ahí, aunque no parezca, ser 2 cuartos, un cuarto y un cuarto. Y un cuarto. Si sumamos todos, pues nos va a dar los 4 cuartos que nos va a dar el entero. Sin embargo, fíjense bien, en esta ruleta aparece un suceso que no es elemental. Ese suceso es que la flecha apunta a 1. De aquí viene lo que vamos a ver como elementales y no elementales. Estos sucesos elementales, dice un suceso elemental si no se puede descomponer en otros sucesos, y vamos a tener un suceso compuesto cuando este se puede descomponer en 2 o más sucesos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, en este caso, en la sección roja, vamos a tener un suceso compuesto que es el 1, en el cual no están unidos pero sí están separados, por lo tanto se forma de ser compuesto a ser elemental, ¿sí? A pesar de que tengamos 2 números iguales. Sin embargo, en el verde vamos a decir que todos los números van a ser elementales. Entiéndase que compuesto va a ser cuando se repita más de una vez el mismo número, ¿ok? O bien cuando sobrepase la cantidad mínima, también pudiéramos mencionarlo de esa parte. La probabilidad de un suceso compuesto va a ser igual a la suma de las probabilidades de los sucesos elementales que lo van a componer. Podemos decir que a pesar de que tenemos un suceso compuesto aquí, que es el 1, todas están suscritas como elementales. Más adelante las vamos a poder identificar más acorde. Vamos a ver el tercer ejemplo. En este caso voy a usar la herramienta para poder rayar aquí. Ok, en este caso vamos a tener esta ruleta en el cual aquí sí se ve que es compuesto, se alcanza a apreciar mejor.
En este caso vamos a decir que no va a cumplir con la equiprobabilidad. ¿Por qué? Porque el 1 abarca un medio en vez de un cuarto. En este caso, para que cumpla con la equiprobabilidad, es decir, que todos sean equiprobables, vamos a representar o vamos a marcar en la ruleta una línea, que es la que mencionan aquí abajo, esta línea aquí, de tal manera que yo voy a tener un 1 aquí y un 1 aquí, ¿ok? A pesar de que estén cortados, se van a manejar como elementales, pero insisto, vamos a ver un poquito más adelante cómo darle forma a esto elemental. Vamos a seguir diciendo que aquí van a ser 2 cuartos, un cuarto y un cuarto, y la suma de ellos nos va a dar un entero. Y esto nos va a dar un entero. ¿Ok? Vamos viendo el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo vamos a tener también una ruleta que no va a cumplir con la equiprobabilidad, pero vamos a observar, aquí estamos, ahí está. Vamos a observar que sí lo podemos hacer equiprobable. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a marcar las líneas para que este vaya a tener la misma semejanza que los demás. Sin embargo, va a seguir cumpliendo o va a seguir teniendo una ventaja, ¿no? Aquí vamos a tener un octavo, un octavo y un octavo, un octavo y un octavo y un octavo y un octavo. Y aquí vamos a tener 4 octavos, o sea, la mitad. ¿Ok? Y la suma de todos ellos nos va a dar 1. Vamos a ver ahora, pero en un contexto de urnas, bolsas o cajas, que es lo más parecido a la realidad. ¿Sí? Nosotros pudiéramos considerar que lo que podremos encontrar en una urna, pues es lo semejante a lo que podemos encontrar con las personas. Entonces, en estos casos vamos a seleccionar un elemento de un conjunto o una población. Para que se cumpla la equiprobabilidad, cada elemento debe seleccionarse al azar. Para ello, antes de cada selección, el contenido del conjunto debe mezclarse perfectamente y la selección debe hacerse sin ver los elementos. Por ejemplo, en esta bolsa vamos a tener 7 canicas y el experimento consiste en extraer una canica al azar. En este caso vamos a hacer nada más las primeras 3 y las otras las vamos a hacer en clase. Entonces, para que se entienda un poquito, lo que se quiere ver aquí es que nosotros tenemos estas 7 canicas. Pero para extraer una canica cualquiera, nosotros sabemos que hay 7. Entonces cualquiera sería una de 7. No nos están diciendo qué colores. Aquí vamos a tener canicas rojas y blancas. En este caso, probabilidad de extraer una canica roja, pues nosotros tenemos 4 de 7. Entonces tenemos 4 probabilidades de 7 canicas que existen. Y bien, para extraer una canica blanca, pues tenemos 3 de 7. Entonces tenemos 3 oportunidades de las 7 que existen. Si nosotros sumamos estas dos, que son 4 más 3, nos va a dar 7 de 7, que es la cantidad de canicas que hay en total en la bolsa y nos da una probabilidad de 1. ¿Ok? Todo lo demás lo vamos a ver en la clase de presencial. Vamos a algo que mencionan aquí, la probabilidad asignada de esta manera, a esta le vamos a llamar probabilidad teórica clásica. Aquí ya vamos a tratar de enfocar más el punto teórico clásico. Esta probabilidad teórica clásica, vamos a mencionar así a grandes rasgos para no leerlo todo, es como sacar la frecuencia relativa. Vamos a conocer el total de sucesos entre el suceso que nos interese. ¿Sí? Por eso es que aquí les menciona 1 entre n o k entre 9, entre k que viene siendo la frecuencia absoluta, ¿no?, del suceso que se está investigando. Esta asignación de probabilidades la anunció lo que es este señor que se llama Pierre Simon de Laplace, que normalmente le dicen Laplace. Y esta probabilidad teórica clásica también le llaman probabilidad laplaciana, ¿sí?, o probabilidad de Laplace. Entonces, más adelante vamos a ver estos tipos de enfoque laplaciano en la unidad 2. Dice, de esta definición vamos a surgir dos importantes, lo que es el resultado favorable y el espacio muestral, que va a ser muy importante para los próximos, bueno, para la unidad 2 y la unidad 3. El espacio muestral o resultados favorables, en este caso el espacio muestral va a mostrar el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, ¿sí? O sea, va a mencionar, si habláramos de los dados, pues vamos a mencionar las 6 caras del dado. Si hablamos de la moneda, pues las 2 caras de la moneda. O si habláramos de la lotería, pues las 54 cartas que según yo creo que tiene la lotería, pues todas son las probabilidades de que salgan primero o de que salgan al final. Entonces, todas esas son las posibles posibilidades. El número de elementos del espacio muestral va a constituir el total de resultados posibles que va a tener el experimento a realizar.
Y los resultados favorables a un suceso son aquellos que tienen la propiedad o cualidad del suceso. Entonces, vamos a tener diferentes sucesos y eso nos pudiera cambiar los espacios muestrales. No significa que nada más exista uno, va a existir dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. El espacio muestral y el lenguaje de conjuntos, lo que acabo de mencionar. El espacio muestral es un conjunto que podemos representar utilizando las notaciones conjuntistas. Así, al lanzar un dado, podemos obtener el siguiente espacio muestral, que es este de aquí. ¿Okay? Los espacios muestrales, como el anterior, vamos a llamarlos como finitos. ¿Por qué? Porque son contables. Sin embargo, vamos a tener algunos de ellos en los que van a ser infinitos, en los que van a ser imposible contar. Por ejemplo, la duración de una lámpara podría ser un intervalo infinito. Y mencionamos que los elementos los elementos que vaya a tener ese espacio muestral, vamos a utilizar esta notación NS. Este NS nos va a nosotros a decir los resultados posibles que podamos obtener. Por ejemplo, para que se entienda un poquito aquí, que no sé qué hice. Uy, una disculpa. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, aquí. Ahí está. NS para este caso, NS, que después vamos a cambiarlo por otras letras, ¿no? Ahí disculpen si escribo bien feo. Va a ser el número de sucesos que se encuentran en este espacio muestral. Coincide que son 6, ¿por qué? Porque son 6 números, ¿sí? Son 6 dígitos. No significa que porque termine en 6, no, sino porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el NS, el número de elementos del espacio muestral, va a ser igual a 6. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Antes de asignar probabilidades a los resultados de un experimento aleatorio, debemos describir todos los resultados posibles del experimento, es decir, debemos establecer su espacio muestral. Por desgracia, como les mencionaba, puede existir más de uno. Entonces, dependiendo de lo que ustedes decidan registrar, pues vamos a tener ciertos requisitos. Entonces, van a haber 3 de ellos. Todo elemento del espacio muestral es un resultado potencial del experimento, depende de qué estén buscando. Cualquier resultado que se observe al realizar el experimento debe ser un elemento del espacio muestral, o sea, no pueden salirse fuera de su espacio. Y el resultado observable debe coincidir con un solo elemento del espacio muestral. Vamos a ver unos ejemplos de ellos. Por ejemplo, tenemos aquí un dado. El primer espacio muestral que pudiéramos manejar nosotros sobre este dado, pues son las 6 opciones que tiene el dado. Entonces, nuestro espacio muestral van a ser el 1 al 6. ¿Sí? Ahora, nuestro segundo ejemplo puede ser el mismo dado, sin embargo, nosotros vamos a manejar un espacio muestral hablando de pares e impares. ¿Qué va a pasar? Que nuestro espacio muestral va a estar definido por dos opciones nada más. O sea, o el resultado es par o el resultado es impar. Y algo que quiero mencionar es lo que veíamos de NS. ¿Sí? En este caso, NS, a mí no me sale más bonito ahora, va a ser igual a 6. Pero esta NS, este espacio muestral de esta situación, va a ser igual a 2. Porque nada más son dos opciones. Son pares o son impares. Ahora, de las probabilidades de que sea pares, pues tenemos 3 opciones, que es el 2, 4 y 6. Y de las probabilidades de que sea impares es el 1, el 3 y el 5. O sea que dentro de la formalidad del espacio muestral vamos a tener a las probabilidades de cada uno. Igual aquí, por ejemplo, probabilidad de 1, pues nada más es de un sexto. Mientras que aquí, por ejemplo, probabilidad de que sea par, que sea una P chiquita, pues va a ser 3 de 6 opciones. ¿Okay? Lo mismo probabilidad para que sea impar, va a ser también 3 de 6 opciones. Ahí escribí medio fue el 3. ¿No? Entonces vamos a tener estos dos conjuntos. El espacio muestral 3, fíjense aquí la diferencia. Aquí les están diciendo que le interesa nada más saber sobre el número 3. Entonces nos dice que cae 3 o no cae 3. ¿Sí? Ese es el espacio muestral y lo podemos hacer con el 2 o con el 1 o con el 6. Pero nos están mencionando este ejemplo que es el 3. Entonces mi resultado favorecido, el que yo estoy buscando, pues es el 3. ¿Cómo nos quedaría en este caso nuestra NS? En este caso va a ser que NS va a ser igual a 2 también. Pero vean las probabilidades en este caso. La probabilidad de que salga 3, pues va a ser 1 de 6.
Mientras que la probabilidad de que no salga 3, la vamos a ver más adelante, normalmente cuando es negativo, cuando es lo que no buscan, déjenme borro aquí, me salió muy feo. Aquí dice un 3, es el mouse, le ponemos una viñeta arriba. Y este significa como la parte contraria, o sea, si nosotros queremos buscar aquí el 3, aquí no estamos buscando el 3. Y como estamos hablando de dados, pues tenemos las opciones que faltan, en este caso que son 5 de 6, ¿sí? Esa es una de los principios que vamos a ver en clase, ¿no? Aquí vamos a tener otro tipo de espacios muestrales, hablando, por ejemplo, de estas bolsas. Tenemos 3 canicas rojas y 2 blancas. El primer espacio muestral nos dice que tenemos las 5 canicas. Y si se fijan, a pesar de que son con colores, se maneja una canica con un distintivo, en este caso con un dígito, ¿sí? Aquí vamos a mencionar que cada canica va a tener un número asignado. Y ese es un espacio muestral, en este caso nuestra NS pues, va a ser igual a 5. Nuestro segundo espacio muestral nos está hablando de que son rojas o blancas. Entonces vamos a mencionar nada más las que sean rojas y blancas. Nuestro espacio muestral o nuestra NS en esta opción pues van a ser 2. O también podemos hacer como con el 3, que sea rojo o no rojo. Muy parecido a la 2, pero aquí estamos definiendo aquí que es rojo o no es rojo. Entonces nuestro espacio muestral también va a estar dado por una NS igual a 2. Este es otro ejemplo que podemos mencionar en los espacios muestrales. Vamos a ver los sucesos como subconjuntos del espacio muestral. Aquí, por ejemplo, dice cada suceso será un subconjunto del espacio muestral formado por sus resultados favorables. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a ver a los subconjuntos como parte del espacio muestral, ¿sí? Como lo que está dentro. Vamos a decir que estos que vemos aquí abajo son los subconjuntos del espacio muestral completo. Y vamos a darle nombre a esos subconjuntos. En algunas partes quizás no vayan a tener mucha simplicidad. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de un número par, pues hay que mencionar las posibles opciones que van a tener ese número par, que va a ser el 2, el 4 y el 6, suponiendo que es un dado. Vamos a recordar, dice que la probabilidad de un suceso es igual a la suma de las probabilidades de los sucesos elementales que lo componen. Estos son los elementos elementales. El compuesto sería el A. En este caso, el par, probabilidad de que sea par, va a ser un suceso compuesto. Y lo que lo convierte en elementos es mencionar cada uno de los posibles resultados obtenidos, que es la probabilidad de 2, probabilidad de 4 y probabilidad de 6. Entonces, si sumamos todas estas probabilidades, nos va a dar 3 sextos, que es igual a la mitad de las probabilidades que pueda tener ese dado. Dice que escribamos los elementos favorables para estos sucesos. Esto lo vamos a hacer en clase, sin embargo, lo mencioné para tenerlo, pero vamos a hacer el primero. Para un número impar, vamos a mencionar, en este caso, pues que sean los contrarios de los pares, ¿no? Entonces fue 2, 4 y 6. Aquí el número impar sería 1, 5, 1, 3 y 5, ¿ok? En clase terminaríamos de hacer esta actividad. Nos mencionan también que la regla de Laplace puede establecerse de la siguiente manera. Probabilidad cualquiera va a ser igual al número de elementos X entre el número de elementos del espacio muestral. Es decir, los datos obtenidos de la probabilidad que estamos buscando entre los datos obtenidos de toda el espacio muestral digerido. A ver si se entiende un poquito esto. Para aplicar la fórmula de nx entre ns, debe provenir de espacios muestrales equiprobables. Es decir, aquellos que ustedes no consideren que son equiprobables, tenemos que hacerlos, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya era lo que mencionaba que les íbamos a dar números. No sé si recuerdan hace rato que les mencionaba. Aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque todos son elementales. Sin embargo, aquí estos datos, estos dos unos, hay que hacerlos que sean equiprobables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándoles un número que sea propio de ellos. Aquí el 1 representa nada más 1, pero si a este 1 le pongo un 1 abajo y a este 1 le pongo un 2, yo ya los hago elementales, los hago diferentes. Entonces aquí, al ser equiprobable, véanse que se ve 1, 1, 1, 2, 2 y 3. Mi NS ya no va a ser igual a 3, sino que mi NS va a ser igual a 4. Entonces ya es equiprobable. Aquí vienen otros ejemplos. Por ejemplo, el que veíamos que se cortaba, lo mismo, aquí debe decir un 2. Tiene muchos errores el libro. Aquí tenemos un 2. Entonces, en este caso va a ocurrir lo mismo que el anterior.
La diferencia es que acá sí se alcanzaba a ver que se cortaba, que no estaban iguales, y aquí podemos ver que era un conjunto solo, ¿sí? Y aquí los separamos y se hicieron elementales. En este caso nosotros lo mencionamos hasta la E, sin embargo nuestra NS aquí sería 5. ¿Qué va a pasar? Que tenemos que darle número a las E, E1, E2, E3, E4, y aquí lo mencionamos, nuestra NS va a ser igual a 8. Y vamos a tener en este caso la urna con las bolitas, en este caso son negras y blancas, nuestra NS es igual a 2, pero tenemos aquí 7 bolitas, entonces hay que mencionarlo como una negra, 2 negras, 3 negras, 4 negras, una blanca, 2 blancas, 3 blancas, y al final nos va a quedar que NS va a ser igual a 7. Las propiedades de la probabilidad. Vamos a mencionar, creo que ya es lo último. En los apartados anteriores estudiaron estos 3 modos diferentes de asignar probabilidades. Si es posible y práctico repetir muchas veces el experimento o si contamos con información estadística sobre las frecuencias relativas de aparición de distintos sucesos, podemos utilizar el enfoque frecuencial de la probabilidad, que es lo que vimos la semana pasada. Si ustedes ya conocían, por ejemplo, el muchacho de los hits, o el meteorólogo, o la información de las operaciones, entonces podemos utilizar ese enfoque. En el caso de espacios muestrales con un número finito de resultados equiprobables, calculamos la probabilidad utilizando el enfoque clásico teórico, que es lo que vimos hace ratito, o bueno, lo que estábamos viendo ahorita. Y en los demás casos, el único modo de asignar probabilidades a los sucesos es de modo subjetivo, es decir, cuando ustedes no cuenten con una información precisa y conozcan un poquito del tema, pudieran dar su probabilidad a partir de su enfoque, a partir de lo que ustedes conozcan. Y vamos a mencionar esto último, que dice que en todos los casos la probabilidad debe cumplir las siguientes propiedades. Una propiedad es que el valor va a ser entre 0 y 1, que ya me cansé de repetirlo. Y dice que también vamos a tener que la probabilidad 0 es un evento que no puede ocurrir, que es el evento imposible. Vamos a tener que el 1 va a ser un suceso seguro. Y que los números, dicen los demás casos, la probabilidad de un suceso es un número fraccionario entre 0 y 1. La suma de todas las probabilidades del resultado siempre se me dará igual a 1. Es decir, mientras yo sume todas las probabilidades, siempre me tiene que dar 1. Y vamos a decir que la probabilidad de un suceso compuesto es la suma de las probabilidades de los sucesos elementales que lo componen. Algo que mencionar aquí también es que no hay probabilidades negativas. ¿Verdad? Esos son los links del video que menciona la plataforma. Por si de plano no les gustó este y quieren ver otro más, pueden ver este. Y aquí están algunos de lo que viene en Word de la semana de apoyo. Pudieran ver esto o irse a las páginas del libro, que son estas dos, para analizar un poquito más esta situación. ¿Qué es lo que se van a llevar de tarea esta semana? Esta semana van a llevarse el entregable, van a anunciar ustedes la definición de probabilidad según el enfoque subjetivo, que ustedes lo pueden definir y aplicar un ejemplo. Van a definir lo que es el suceso seguro e imposible y proporcionar un ejemplo de cada uno. Van a hacer el experimento de un dado, la probabilidad de obtener un número par, la probabilidad de obtener un 6 o la probabilidad de obtener un 1. Vamos a ver, van a tirar ustedes como un dardo y van a sacar las probabilidades de sacar 3 puntos, un número par, un número menor de 4 o un número impar menor o igual a 7. Si tienen dudas, acuérdense que lo vamos a aclarar en clase. Al extraer una carta de una baraja americana, vamos a calcular las siguientes puntos, ¿no? Que salga un as de corazones, que salga un as, un diamante, un no diamante o un as de tréboles. Van a sacar, en este caso, van a tener ciertas canicas rojas y negras, van a sacar la probabilidad que sea roja y negra. También vamos a tener esta probabilidad de que en este espacio muestral, cuál es la probabilidad de la probabilidad de C, si sabemos que todas ellas tienen que dar 1, si ya conocemos A, ya conocemos B, ¿cuánto sería para C? Y vamos a encontrar los errores de cada una de estas aseveraciones. ¿Ok? Ustedes van a poner que cuál es la, por qué no es correcto o si es correcto, que pues sí, es correcto. ¿No? Eso sería todo para la unidad, para la semana 2. Recuerden que lo pueden hacer en equipo y cualquier duda la podemos aclarar en clase. Cuídense mucho, chicos. Hay una disculpa, pero fue un poquito medio tardado por su explicación. Cualquier duda, ya saben dónde contactarme. Nos vemos en clase en la semana. Cuídense, chicos, y nos vemos.